Démosle comienzo a nuestra reunión en aras de Listo. todos que estuvieron puntuales y Ujú. espero que en la medida del tiempo se vayan conectando un poco más. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Agradecerles por el tiempo que están ofreciendo en estos momentos y indudablemente que va a ser muy provechoso tener mayor conocimiento sobre las curvas de absorción que hoy día nos van a explicar. Una charla tan esperada y agradecerles sobre todo a los amigos productores de cebolla, técnicos. Veo que ahí también están algunos dueños de los fondos. Y también agradecer a todo el equipo de Seminis que hace posible este evento. Muchas gracias y bueno, y hay que avanzar con los tiempos, a veces son cortos. Empecemos, Natalia, con el evento. Perfecto, Vitalio, muchas gracias por la introducción. Yo me uno un poquito a tus palabras, agradecerles a todos por dedicar tiempo de sus días para estar aquí reunidos. Realmente nosotros, Realmente, nós como de la Seminis, mano de Agronegocios, tenemos como ese fiel compromiso de poder estar acompañando esse compromisso de vos acompanhar e trazer mais de ustedes cada día en sus campos, en sus siembras de cebolla, puedan estar teniendo mejores resultados. Es por eso que orquestamos esta sesión que la llamamos Seminis Contigo, porque básicamente lo que estamos buscando de la mano con el expositor que les trajimos hoy, que es Leonardo Equino. Él es un experto no solamente en el cultivo de cebollas, sino que él también ha venido desarrollando un estudio muy minucioso para entender cuáles son los mejores manejos de nutrición para nuestra variedad Campo Lindo. Y eso es lo que precisamente vamos a entrar a hablar hoy. Trae información supremamente de valor y digamos que son los resultados de un estudio que ha hecho a cabalidad y con mucho detalle. Y como ven, pues él es de Brasil, él habla portugués y por eso mismo y para facilitar, digamos que esta sesión, vamos a tener una traducción simultánea. Entonces, antes de empezar y de darle la voz a Leonardo, le voy a pedir a todas las personas de la audiencia que hagan un ejercicio en la plataforma que estamos usando hoy, que es Zoom. Ustedes van a encontrar en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior, una serie de botones de acción. Hay uno que parece como un globo, sí, como un mapa mundi, pónganle. Y ahí ustedes le dan clic y van a poder seleccionar el idioma. Por favor, seleccionen español. Y ahí hay también un botón de acción que les dice suspender el audio original. Y así vamos a poder tener como una conversación muy fluida apoyándonos del traductor simultáneo. Si alguno tiene algún tipo de dificultad, nos puede comentar, pero la idea es poder que usen, digamos, que este canal de la mejor manera y que puedan oír la charla en español. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, si no hay preguntas también las pueden dejar registradas en la parte que dice mensajes o chat y ahí podemos irle resolviendo en paralelo si tienen alguna dificultad con esta traducción simultánea. Entonces, con esta introducción, sin más preámbulos, le doy la voz a Leonardo para que empecemos con su charla y podamos, digamos que cubrir todas las dudas al cierre de la reunión. Eso también es importante poderles comentar. Leonardo va a estar haciendo su charla magistral por alrededor de 1 hora, pero vamos a destinar los últimos 30 minutos para que ustedes, todas las preguntas que pudieron haber surgido a lo largo de esa hora, las podamos socializar y hacer un espacio de conversatorio en los últimos 30 minutos. Listo, Leonardo. La audiencia es toda tuya. Vou projetar aqui a apresentação. Ahora voy a proyectar la presentación. Vocês estão ¿Están perfeitamente? viendo perfectamente? Sí. Sí. Está em tela cheia para vocês? ¿Ahora está en la pantalla completa para ustedes también? Sí se ve. Sim, tá em tela cheia. Perfeito. E como é que tira?
Você sabe como é que tira essa barra aqui de cima? ¿Saben cómo puedo quitar esta barra de la parte de encima? O no sé si les está apareciendo a ustedes también. Não, Leonardo, não está aparecendo, não. Não, então tá ok, então. Bueno, entonces vamos a dejarlo así. Obrigado a todos. Muchas gracias a todos por esa presencia, esa confianza en esta capacitación. De verdad agradezco para SEMIS también por esa más capacitaciones de las aplicaciones de las curvas de absorción. Yo soy Leonardo Aquino, soy profesor e investigador del Instituto de Investigación Agrícola del Cerrado. Es una empresa brasilera privada dedicada a esa investigación con hortalizas, tanto en la parte de fertilización, variedades, manejo de variedades, irrigación y manejo fitosanitario. Hoy vamos a hablar un poco de esa curva de absorción de esa variedad Campo Lindo. Y ese tema de absorción es extremadamente importante para que sea explorado ese potencial genético de una variedad. Cuando hablamos de esa exploración de esas hortalizas de alto desempeño, nosotros no podemos hablar solo de la fertilización de la cebolla. Precisamos dedicarnos a la fertilización de la variedad específica de la cebolla. Y es para que podamos manejarla correctamente. Y esto, porque las diferentes variedades tienen tasas de absorción, capacidad de absorber los nutrientes, y principalmente capacidad de convertir esos nutrientes en producción diferente. No sé si está saliendo todo bien, si está ok este inicio con ustedes. Sim, Leonardo, tudo certo. Tá ok. Então Então tá eu vou tudo bem. continuar. Agora eu não vou te perguntar mais não. Se Sí, tiver ruim. si alguna cosa estuviera mal, nos avisan, por favor. Esa tasa de conversión de nutrientes que aquí vamos a hablar el día de hoy, estoy teniendo una interferencia en el sonido. Esta tasa de conversión de nutrientes que comencé a hablar ya, podemos hacer esta analogía con los animales. Los animales hablamos de tasas de conversión alimenticia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuántos kilos que un animal va a ganar de peso para cada kilo de concentrado que él va a ingerir o que consuma? En plantas existe este índice también, que se refleja en esa capacidad de producir esa materia seca por cada kilo de nutriente acumulado. Y esta variedad tiene ese control fuerte, pues, muy genético, ese fuerte control genético, y es muy importante entender cómo hacer la fertilización de cada variedad, porque cada variedad hará kilos de materia seca de cada hoja o de bulbos de cebolla en cantidades diferentes, porque puede ser 1 kilo de nitrógeno, de fósforo o 1 kilo de fósforo que esa planta vaya acumulando. Para ese desarrollo de esa curva de absorción de esa cebolla Campo Lindo en Brasil, esta curva de absorción fue establecida en este cultivo, con esa siembra directa, con 950.000 semillas por hectárea, y que resultó en una población final de 737.000 plantas. Es un sistema de cultivo que yo creo que es diferente de esos que ustedes tienen en su país. Y es en función de esto, esas debidas adaptaciones, como allá la población es menor y ya que muchas veces ese cultivo pasa por ese trasplante de plántulas, esas consideraciones fueron entradas en esa interpretación que haremos de esa curva más para adelante. Y antes, con esa relación en la fertilización, antes de esa siembra, sí hicieron en cada una de las camas incorporadas al suelo 40 kilos de nitrógeno, 915 kilos de hectárea de P2O5. Y aquí vemos una diferencia muy marcante en relación a lo que ya fue visto en esas informaciones del cultivo en Perú. En Brasil, los suelos con muchas arcillas, una arcilla con mucha capacidad de retención de fósforo aumenta esa necesidad de aplicación de fósforo. Y en esas condiciones de Perú con suelos más arenosos, o ese manejo de fósforo se torna mucho más fácil y esas dosis son menores, especialmente con esa implantación de cultivos que se da por plántulas y no por semillas, como en el caso de Brasil. Aquí también abro un paréntesis
para decir que ese manejo correcto del fósforo depende mucho de la curva de absorción y va a depender mucho del tipo de suelo y del tipo de arcillas en esa fracción de arcillas. Porque cuando tiene una arcilla que tiene una gran capacidad de retener ese fósforo, esas dosis deben ser mayores. Entonces, esa curva de absorción da una aplicación muy importante para el nitrógeno, para el potasio y para el boro, por dar un ejemplo. Siguiendo esta fertilización, esa curva, durante este cultivo se hicieron esas 5 aplicaciones con nitrógeno, fósforo y potasio. También boro, que totalizaron esas dosis que estamos viendo aquí. Y esa productividad que se obtuvo fue de 72,7 toneladas por hectárea, que es una productividad que yo creo que es próxima o muy cercana a lo que se obtiene allá en Perú, lo que valida esas proporciones de vidas de un lugar para el otro. Entonces, tienes esas cuestiones en este momento que ustedes deben estar preguntándose. Miren, pero este cultivo se hizo en Brasil. Él se hizo con esa siembra directa allá y con más plantas de los que yo tengo en mis cultivos aquí en Perú. Pero también sirve en mi realidad. Bueno, miren que en algunos estudios publicados en esta literatura, algunos que orientados de maestría por estudiantes que estuvieron sobre mi orientación en zanahoria y otros organizados en los Estados Unidos con lo que es el maíz, utilizando en el caso de la zanahoria mucho más de 200 tallos y larguras de tallos. En el caso de millón, 2000 partes. Y eso demuestra que ese efecto de la variedad es muy importante para el nitrógeno, para el potasio y para el boro. Y también, así yo mudé esa variedad de lugar en un sistema de cultivo, esa relación de conversión de los nutrientes en kilos de materia seca de, de cada una de las variedades no se altera de forma específica. Y claro que las dosis de nutrientes que nosotros vamos a aplicar en cada ambiente de cultivo, claro que va a cambiar. La planta tiene una demanda similar, pero no siempre el ambiente va a permitir que esa planta absorba de forma eficaz. Entonces, una planta para determinar va a tener una productividad determinada porque va a necesitar una misma cantidad de nutrientes, pero esa cantidad de nutrientes que será aplicada en el sistema será mayor cuanto más sean más peores, entre comillas, sean esas condiciones para que aproveche ese nutriente. Aquí, en este gráfico, muestro la curva de absorción del nitrógeno. Observen aquí que para una productividad de 72 toneladas, ese acúmulo de nitrógeno alcanzó 250 kilos por hectárea. Esa acumulación total es un número referencial importante para ese cultivo allá en Perú, ya que ese suelo es arenoso y en esos suelos se espera que esa reserva de nitrógeno en el suelo sea bajo. En Brasil, gran parte de ese nitrógeno puede venir del suelo propiamente. Y en esa situación en que ustedes tienen esa reserva de nitrógeno en el suelo relativamente bajo, ustedes deben aplicar alrededor del 70% de esa dosis total planeada para el cultivo en una fase inicial. ¿Y cuál sería esa fase inicial? Hasta esa formación de los bulbos. Cuando llego formación de bulbos, hablo ese inicio de ese entumecimiento, ese inicio del crecimiento del bulbo. Y entonces el 70% de la dosis planeada para el cultivo debe ser distribuido en esta fase inicial. Ahí algunas personas van a preguntarme, bueno, si esa acumulación de nitrógeno hasta esta fase y apenas un 20% del total, ¿por qué debo aplicar? Entonces, es una dosis del 70% de la dosis total en esta fase inicial. Y esto es porque esa planta de cebolla joven tiene una área foliar muy pequeña
Entonces, la capacidad de absorción es baja, de forma que esas concentraciones de nitrógeno en esa solución del suelo deben ser mayores para compensar esa baja transpiración de la planta, porque esa área foliar es pequeña. Y otro punto importante es que si en esa fase inicial esa dosis, esa disponibilidad de nitrógeno es baja, nosotros vamos a tener una bulbificación. O professor está em mute. O Está... profesor está... Eu não estou recebendo, uau. Voltou aí agora, tá certo? Agora voltou. Uhum. Ok. Acho que alguém aí abriu. Creo que alguien abrió el micrófono y canceló el mío o algo así. Bueno, entonces estaba diciendo que en esa fase inicial necesitamos aplicar el 70% de esas dosis de nitrógeno para mantener una alta concentración de nitrógeno en el suelo para compensar esa baja respiración de las hojas, que aún son pequeñas, y para que no pase esa bulbificación precoz. Metida. Porque esta planta está sometida y cuando está en altas temperaturas también, y gran fotoperiodo, con días más grandes y más largos, tienen una intuición para que tenga una bulbificación precoz, y eso será mayor entre menor sea la disponibilidad de nitrógeno. Entonces necesitamos mantener esa alta disponibilidad de N hasta la bulbificación, para que la planta bulbifique con 6 o 8 hojas y alcance por lo menos 9 o 10 hojas cuando esté plenamente bulbificada, cuando ya tuviera esos bulbos de 2 o 3 centímetros de diámetro. Y en ese caso el nitrógeno, ese 70%, ese 30% restante de las dosis, que aún no hablé exactamente la dosis, pero eso lo voy a decir más para el frente. De esa dosis que vamos a usar, de ese 70%, que será al inicio de la bulbificación, hasta el momento en que vamos a notar algunos bulbos con 30 a 40 milímetros de diámetro. Observen. Después, ese pico de los 4 milímetros de diámetro, esa cantidad de nitrógeno que está almacenado en estas hojas. Si ustedes ven que esta curva púrpura se presenta aquí, entonces en esas hojas, cuando ella comienza a disminuir esa cantidad, porque ese nitrógeno está siendo movilizado de esas hojas para los bulbos. Entonces, esa aplicación muy tardía de nitrógeno, si es hecha, esa recuperación de ese nitrógeno va a ser muy baja, ya que ese foco de la planta no va a ser más nutrir estas hojas, y ni raíces, y sí esa retraslocación para los bulbos. Entonces, ese buen manejo de nitrógeno comienza con pequeñas dosis en el momento de plantar, y esas dosis deben ser distribuidas en intervalos regulares hasta el inicio de la bulbificación. Y después que esa cebolla bulbifica alrededor del 30% de la dosis total, debe ser aplicar después de ese inicio de bulbificación hasta los bulbos con 30 o 40 milímetros de diámetro. Es muy importante aquí esa sensibilidad del técnico responsable por el área de cultivo, porque tenemos que mirar ese vigor vegetativo de las plantas, porque cuánto grandes están esas hojas o cuán exuberantes están esas plantas. Ese suelo puede ser una fuente importante de nitrógeno, aún con suelos arenosos. Y cuando esto pasa, una dosis inicial establecida puede mostrarse excesiva. En esta fase, puedo reducir esas dosis en caso de que las hojas estén muy grandes o en un número excesivo. En este gráfico, ahora mostramos esa curva de absorción del fósforo. De esa misma forma, como fue comentado para nitrógeno, alrededor del 70% de la dosis del fósforo debe ser aplicada
hasta la fase de inicio de la bulbificación. Aún, aunque esa acumulación sea baja en la planta. ¿Y por qué? Porque ese volumen de raíces es pequeño y precisa, entonces necesitamos una concentración bastante alta de fósforo en la solución del suelo cercana a las raíces en esta fase para que ese pequeño volumen de raíces sustente bien esa planta. Porque ya en esta fase post-bulbificación, hasta aproximadamente 20 días antes de esa colecta, podemos aplicar el restante de esas dosis, que a pesar de esa proporción, a pesar de que esa proporción es menor, esa planta en esa fase tiene un sistema radicular bastante desarrollado, lo que permite una buena recuperación del fósforo aplicado. Normalmente, ese fósforo junto con ese nitrógeno son determinantes del tamaño del bulbo. Plantas que tienen senescencia, amarellecimiento precoz, normalmente son plantas sometidas a falta de fósforo o falta de nitrógeno, lo cual es muy común. La, la falta de fósforo es un nutriente muy importante para obtener esos bulbos de mayor tamaño. En este gráfico mostramos ese potasio. Ese potasio es un nutriente que en esa curva de absorción es muy aplicada, ya que esa dinámica en el suelo y en la planta es muy poco variable. Ya se sabe muy bien cómo funciona, entonces pocas cosas interfieren. Y existe una aplicación muy importante de esa curva de absorción. Y es que existe una diferencia marcante entre las variedades con relación al acúmulo de potasio por tonelada. En cebollas, en diversas variedades de cebolla, en promedio, son necesarios 2,8 kilos de K2O por tonelada de cebolla, pero existe una variación que puede ser entre 2,3 aproximadamente, hasta mucho más, de 3,5 de K2O por tonelada. Y ese manejo correcto del potasio es muy importante en función de que es uno de los nutrientes más absorbidos y en función de que ese exceso de potasio Causar um inconveniente no equilíbrio com puede cálcio. causar inconvenientes en el equilibrio con calcio y magnesio, especialmente en suelos arenosos. Entonces, ese buen manejo de potasio nos va a ayudar en la mejor acumulación de ese calcio y de ese magnesio. Son nutrientes que tienen mucho que ver con esa tolerancia de las enfermedades foliares, menor ocurrencia de bacterias y también es un nutriente que son nutrientes muy relacionados con esa calidad eh, fosfórica también. Y ese exceso de potasio puede comprometer esa acumulación de calcio y magnesio, lo que va a traer maleficios para el comportamiento del ciclo de cultivo y algunos tejidos mucho más clásicos, un poco más blandos, un poco más susceptibles a que pasen bacterias y con menor contenido de materia seca en esa parte. Y si vemos aquí esa diferencia del nitrógeno y del fósforo, solo el 30% de las dosis de potasio deben ser aplicadas en esa fase inicial hasta la bulbificación. Este es un punto muy importante y alrededor del 70% de las dosis serán aplicadas después de esa bulbificación plena de las plantas. Aquí, en conjunto con esos valores de la curva que están siendo mostrados aquí, cabe destacar que es importante que el agricultor, ayude a ese suelo cerca a la región del bulbo húmedo, cerca al sistema radicular de las plantas de aproximadamente de 0 a 30 centímetros de profundidad y cuantificar esa disponibilidad de potasio en ese suelo en ese momento de la bulbificación y ajustar correctamente esa dosis de potasio de acuerdo con esa disponibilidad en el suelo en esta fase del ciclo y de acuerdo con ese potencial productivo que hace que ese cultivo va a tener en esta fase. Entonces es muy importante que sea hecha esa conferencia de la población de plantas
la uniformidad de las plantas y esa estimativa también, correcta y honesta, de esa cantidad, de esa productividad que es esperada. No puedo aplicar una dosis alta de potasio si yo tengo una población con un factor de manejo que condiciona esa baja productividad. Porque si esa productividad es baja y mi dosis de potasio establecida es alta, probablemente esa alta dosis de potasio pueda comprometer esa absorción del calcio y del magnesio. Y además de esto, ese potasio, esas principales sales de potasio, el cloruro de potasio, el nitrato de potasio, son sales de irrigación que tienen alto índice salino. Entonces, esa forma de prevenir esa salinidad con certeza es ese manejo de dosis pequeñas, mínimas de potasio para esa mejor productividad, porque mucho potasio, además de comprometer esa calidad de la planta, nos va a comprometer esa calidad del suelo. Aquí yo muestro esas curvas de absorción para el calcio y para el magnesio. Observando estas curvas, vea que gran parte de ese calcio, el queda partido para las hojas y esa pequeña parte que mostramos en la parte azul queda localizado en los bulbos. Y una buena parte de ese potasio, de ese calcio, discúlpenme, es locado después de esa bulbificación. Algunos análisis de aguas de irrigación que yo recibía de allá de esa región indican que esa agua de irrigación es capaz de ofrecer prácticamente o más que esa necesidad de calcio del día completo. Entonces, en esos suelos arenosos y con aguas muy duras, aguas calcáreas, no se espera que sea necesario esa aplicación de fuentes extras de calcio. Y ya en el magnesio, es interesante que en pequeñas dosis, en la fase después de la bulbificación, en esta fase en que el acúmulo del magnesio es alto, veamos que el magnesio él ya está más localizado en las hojas. Vemos que está muy localizado en las hojas, que tienen que ver mucho con esa longevidad de las plantas. Una buena nutrición en magnesio deja que las hojas queden muy saludables y con altas tasas de fotosíntesis hasta el final del ciclo. Y de esta forma, ¿por qué debo aplicar un poco de magnesio? Voy a mostrar ese aquí, las dosis un poco más para el frente, porque debemos aplicar una cantidad cierta en esta fase, porque esas fertilizaciones con potasio y ese calcio vehiculado y aplicado por esa agua de irrigación durante todo ese periodo aquí del inicio del ciclo, van a generar una condición muy mala para esa absorción de magnesio en el final del ciclo. Entonces, en ese inicio de ciclo no necesito preocuparme por magnesio. Esa medida que el calcio se va acumulando en el potasio, magnesio ya puede ser un nutriente limitante para el crecimiento de la cebolla al final del ciclo. Y aquí mostramos esas curvas de absorción de lo que es el azufre. Veamos aquí que más o menos en 24, dependiendo de esa productividad, tenemos un acúmulo de 35 kilos por hectárea de azufre. Y claro que en cebollas, en dosis, se desea que sea un bajo acúmulo de azufre para reducir lo que es la pungencia. Ese azufre básicamente es ofrecido como un ion que acompaña a los demás fertilizantes. Entonces, cuando nosotros aplicamos una parte de la fertilización potásica con sulfato de potasio o, o una parte de la fertilización nitrogenada con sulfatos de amonio, todo ese azufre necesario ya es ofrecido para la planta y este nutriente raramente, porque es un nutriente que es muy móvil, puede ser problema en cultivos de cebolla. Y también normalmente esa disponibilidad en el suelo no puede haber una cierta cantidad de azufre en esa propia agua de irrigación. Aquí yo muestro esa curva de absorción del boro. Veamos que en la cebolla, con 500 gramos por hectárea, esa cantidad de boro
comparado con esos macronutrientes es baja. Sin embargo, esa dificultad de la planta en absorber esas 500 gramos es muy grande. Y es por eso que esas dosis generosas, grandes dosis de boros se necesitan. Y, y tener estas dosis se sugiere que sea aplicada una tasa lineal. Quiere decir, son dosis iguales y frecuentes durante todo ese ciclo. ¿Qué pasa con esas dosis? ¿Y por qué ellas quedan en esas bajas lineares? Porque en esa fase inicial, a pesar de ese bajo acúmulo del boro, esa planta ya tiene raíces pequeñas y baja transpiración, lo que dificulta su absorción. En esa fase final, a pesar de ese alto acúmulo, no se necesita aplicar altas dosis, ya que ese sistema radicular desarrollado realiza un buen aprovechamiento de ese boro aplicado. Boro es un micronutriente muy importante para el movimiento de carbohidratos en la planta. Cuando se habla de fotosíntesis y movimientos de carbohidratos, muchas personas recuerdan el potasio, pero el boro, el fósforo y el magnesio tienen papeles fundamentales en ese movimiento de carbohidratos. Y el boro, que aún tiene un papel muy importante, que es en la permeabilidad de la membrana al agua. Y plantas bien nutridas de boro, con boro, ellas absorben mucha más agua y eso propicia que esa hoja se refresque, por decirlo de alguna manera. Esas hojas quedan con una temperatura más adecuada para esa fotosíntesis. Y esas plantas con mala nutrición en boro son plantas que absorben menos agua y puede presentarse síntomas de déficit hídrico, aún con esa irrigación buena, bien hecha en el suelo. El zinc, veamos aquí que este zinc tiene una tasa de acumulación constante a partir de la bulbificación y ese zinc es un nutriente en el cual esta recuperación de la planta de cebolla por la mayoría de los cultivos es muy baja. El zinc forma complejos muy estables con arcillas y con otros nutrientes como por ejemplo el fósforo. Y es por eso que esa recuperación de zinc por la planta es muy baja, siendo necesario ese ofrecimiento durante todo el ciclo. Podía, poniendo parte de ese ofrecimiento de la fertilización pudiendo ser hecha en esa parte de plantulación y parte en la parte de irrigación durante todo el ciclo de cultivo de la cebolla. Aquí mostramos entonces el primer paso para estimar esas primeras dosis que debemos aplicar con base en esa curva de absorción. Quitando esas informaciones de esas curvas que yo ya mostré, esa extracción, o sea, ese acúmulo de todos los nutrientes de toda la planta y esa exportación de bulbos, de esos nutrientes que son retirados del área de cultivo con los bulbos por esa cebolla Campo Lindo, por tonelada de bulbo producido. Aquí por tonelada, kilos por tonelada que estamos viendo aquí, y aquí por gramos por tonelada. Observen que para nitrógeno son necesarios cerca de 3,37 kilos de nitrógeno por tonelada de cebolla. El fósforo 1,42, UK2 o 3,31, potasio. ¿Y cuál es la interpretación que hacemos aquí? Cuando nosotros tenemos un suelo pobre en nutrientes, necesitamos aplicar esa extracción corregida por esa tasa de recuperación. Entonces, suponga que yo tengo una productividad de 100 toneladas por hectárea, solo para simplificar nuestros cálculos. Tendría una extracción estimada de 331 kilos de K2O y debo aplicar 331 kilos más una cierta cantidad para compensar esa ineficacia de la planta en la absorción. Eso cuando el suelo es pobre en potasio. Ahora, si el suelo es rico en potasio, ahora debo aplicar simplemente 135, 100 por 1,35. Y entonces necesito aplicar solamente esa cantidad de potasio que sería removida con la colecta de los bulbos.
Entonces esa curva de absorción no n- quita la necesidad de, de un buen análisis de suelo, un correcto diagnóstico de la fertilidad del suelo y un buen análisis del suelo. Esas herramientas, es análisis del suelo y curvas de absorción, deben ser trabajadas en conjunto. Y esa interpretación de eso que está pasando aquí, considerando esa población de plantas que ustedes utilizan, el tipo de suelo y el sistema de irrigación, que por goteamiento y muchas veces con agua de muy salada, con alta salinidad, yo hice esos ajustes debidos de esos valores y los estoy presentando en esta tabla para ustedes. Claro que algunos van a tener curiosidad de saber cómo fue hecho esa conversión, pero eso tendría que explicar en un curso más completo. Ahí yo gastaría mucho más de tiempo para hacer esa explicación. Para hoy, ¿qué hice? Sí, con base en ese rendimiento esperado en alrededor de 60 toneladas por hectárea de sus bulbos, hice esa estimativa para esa extracción, que sería cuánto que la planta entera va a acumular de nutrientes, es campo lindo, y cuál sería esa exportación, que esa cantidad de nutrientes sería removida de esa área con esos bulbos. Y considerando esas proporciones de aproximadamente 70% del nitrógeno, del fósforo, hasta la bulbificación, 30% después, y en el caso del potasio, 30% antes de la bulbificación y 70% después. Yo sugeriría aquí las dosis en kilo por hectárea por semana. Entonces, el nitrógeno necesitamos aplicarlo en una tasa de 11 a 15 kilos por hectárea, de la primera a la 10ª semana. Estoy suponiendo aquí que esa bulbificación va a acontecer en esas semanas, en 10 semanas, pero si en su cultivo esa bulbificación pasa en la 8ª semana, usted debe aumentar esas dosis en aproximadamente 20%. Por otro lado, si esa bulbificación pasa en la semana 12, usted debe disminuir esas cantidades en 20% y encajar dentro de ese periodo. Entonces aquí serían fertilizaciones hasta la bulbificación, que supongo que van a ser en la 10ª semana. Y aquí yo coloco de la 11ª semana hasta aproximadamente la 15ª semana, porque yo supongo que ustedes van a conseguir colectar esa cebolla alrededor de la semana 17. Entonces podemos finalizar esas fertilizaciones 1 o 2 semanas antes de esa colecta. Y vean aquí en el caso del nitrógeno, que si ustedes replican estas dosis en las fases iniciales y esas dosis en las fases finales, la dosis total aplicada durante ese ciclo debe variar entre 170 a 232 kilos por hectárea. Aquí entra mucho esa importancia de esa percepción del técnico. Cuando el técnico observa que la planta está emitiendo hojas muy rápido, en intervalos muy cortos de menos que 5 días, cuando esa planta tiene esas tendencias de bulbificar muy rápido, y en cortar ese ciclo, debe dar preferencia por esas dosis mayores. En ese paso que si tiene esa caída en la temperatura o si el fotoperiodo está corto, esa planta va a emitir hojas en intervalos más largos. Y en ese caso, esas dosis deben ser menores. Entonces necesito un acompañamiento diario de campo de cultivo para que semanalmente escoja entre este intervalo la mejor dosis. En ese caso, el fósforo, esas dosis aplicadas totales sugeridas serán entre 370 a 470 kilos por hectárea de P2O5, siendo distribuidos 18 a 25 kilos por hectárea semanalmente en la fase inicial y 12 a 18 kilos por hectárea en la fase final.
Esas dosis más grandes en el suelo más pobre y las menores dosis en aquellos suelos en los que el análisis de suelo indique que hay una buena disponibilidad. Es posible también que esas dosis menores puedan ser usadas también, pero eso depende de un estudio local de respuesta de esa cebolla campo lindo al fósforo, porque una parte de esa recomendación de fósforo depende de la variedad y una parte muy importante depende del tipo de arcilla y de las precipitaciones que el fósforo pueda tener en el suelo. En el caso del potasio, observen que esa extracción alcanza apenas 198 kilos de K2O para 60 toneladas de bulbo. Y en función de esto, usted debe aplicar de 105 a 255 kilos por hectárea de potasio. Suelos de baja fertilidad en potasio son suelos que normalmente tienen menos de 80 miligramos por decímetro cúbico de potasio en la capa de suelo de 0 a 30 centímetros. Y en este suelo, la dosis puede llegar a 255. Suelos que tengan mayor disponibilidad de potasio, más que 120 miligramos por decímetro cúbico en esa camada de 0 a 30 centímetros. Yo necesito aplicar solo 105 kilos de K2O, que es un poco más que la exportación realizada por los bulbos. Entonces esta variación es muy grande aquí y tiene que ver con esa fertilidad del suelo también. En el calcio, si la agua no fuera de alta salinidad, usted puede aplicar de 2 a 4 kilos por hectáreas por semana, usando como fuente el nitrato de calcio, que va a nutrir la planta en nitrógeno y calcio. Pero cuando yo utilizo aguas salinas con alto calcio, no necesito hacer esta aplicación de este tipo de nutrientes. Y en el magnesio, si el agua tiene bajo magnesio, yo puedo complementar el magnesio en estas dosis semanales durante todo ese ciclo. Pero si el agua es rica en magnesio, puedo simplemente no hacer magnesio en la fase inicial y hacer el magnesio apenas después de la bulbificación. Y para generar mayor equilibrio para mayor potasio. Aquí en la parte inferior coloco las dosis sugeridas de boro, de cobre y de zinc. Ese boro, si ustedes ven aquí en esta parte, a pesar de esa extracción estimada ser apenas 420 gramos, esas dosis sugeridas serán de 6 a 8 kilos por hectárea. Eso porque el boro es extremadamente móvil en el suelo arenoso y la planta tiene una dificultad de recuperarse. Entonces necesito aplicar más o menos de 400 a 560 gramos por semana de boro soluble con esa principal fuente que es el ácido bórico. Entonces el boro necesita ser aplicado frecuentemente y necesitamos hacer una, dos o tres análisis de suelo durante ese ciclo de cultivo para garantizar que el boro en el suelo esté en alta disponibilidad. Si esa disponibilidad está muy alta, estas dosis pueden ser omitidas por una o 2 semanas. Observen también ese cobre. Cobre y zinc tienen una dificultad de absorción por la planta en suelos con alto pH y en suelos muy arenosos, porque en esos suelos muy arenosos, ese cobre, ese zinc pueden ser precipitados con el fósforo. Entonces necesitamos garantizar esa alta disponibilidad del fósforo para garantizar ese óptimo crecimiento en tamaño, pero también esa buena disponibilidad de fósforo puede comprometer ese cobre y zinc también. Ese cobre y zinc son dos nutrientes muy relacionados con respuestas de defensa de la planta a patógenos y especialmente esas manchas foliares, ¿no?
con esa quemación en las puntas, alternaria y botritis. Se sugiere también que esas dosis son dosis de aquí para ser aplicadas en esa agua de irrigación por ese sistema de goteo. Y además de estas dosis, ustedes deben aplicar alrededor de 250 kilos por hectárea de MAP, que es un MAPE granulado, incorporado en el suelo antes de ese trasplante de las mudas. Esa cantidad de fósforo que es generado por este MAP, más ese fósforo de esa agua de irrigación, va a sumar estas dosis aquí presentadas. Algumas observações importantes. Algunas observaciones importantes. Es importante medir el pH del suelo durante el tiempo del cultivo. Tal vez tiene un medidor de pH que es en la propiedad que es totalmente padrón. Y toda semana usted colecta ese suelo, cada semana o cada 2 semanas. Y cuando ese pH hubiera superado el 7, necesitamos hacer pequeñas dosis de ácido fosfórico para que reduzca ese pH del suelo. Ese pH menor genera una condición para esa distribución de cobre, hierro, manganesio y zinc, que sea más favorable. Y no se tiene esa efectividad aplicar esos nutrientes si el pH está muy alto. Necesito reducir el pH, especialmente en ese bulbo húmedo. Cuando aplicamos ese ácido fosfórico en esa cantidad de fósforo aplicada de ácido fosfórico, puede ser reducida en esas dosis macro indicadas semanalmente. Hacer una parte de nitrógeno con urea, porque esa urea en suelo se convierte a amonio y ese amonio, al ser convertido en nitrato, genera una acidificación del bulbo. Y esa acidificación del bulbo, cuando se utilizan aguas calcáreas, aguas ricas en calcio, es muy benéfica para mantener un pH del suelo mucho más equilibrado. Hacer esas aplicaciones más fraccionadas deben ser lo más posible los fertilizantes. Y en los lunes, por ejemplo, es aplicado el MAP, el ácido bórico, el nitrato de potasio. Y si yo veo la necesidad de subir el pH, ese ácido fosfórico. De disminuir el pH, ese ácido fosfórico. Esos nutrientes son de irrigación compatible. Entonces puede ser aplicado en la misma irrigación. Basta respetar esa solubilidad, colocar un volumen de agua necesario para tener una buena solución. Y el martes, usted puede colocar, por ejemplo, sulfato de zinc, sulfato de cobre y cloruro de potasio, que son compatibles entre ellos mismos. Y ese ofrecimiento de ese zinc, de cobre y de potasio va a mejorar esa absorción de zinc y de cobre. Entonces usted está colocando sales que son muy amigables en el suelo. El miércoles se sugiere usted colocar nitrato de amonio, nitrato de potasio, calcio, si fue necesario, calcio y magnesio. Ahí va a depender del agua, de lo que tiene en el suelo. El jueves, usted puede colocar nuevamente MAP, ácido bórico, nitrato de potasio y ácido fosfórico. Y el viernes, puede colocar nitrato de amonio o nitrato de potasio o los nitratos de calcio y magnesio. De esta forma, usted va a tener ese ofrecimiento constante de los nutrientes, lo que va a generar una condición buena en las hojas cuando en esa planta está ese tiempo completo con un buen suministro de nutrientes. Esa extracción foliar va a ser muy buena y esas hojas van a ser mucho más grandes. En estos sistemas automatizados es posible todavía fertilizar, inclusive en el sábado y en el domingo, pero fertilizar de lunes a viernes basta la mayoría de los casos. Y otra cosa importante es monitorear el vigor de las plantas para definir esa dosis de nitrógeno. Siempre observe ese ritmo de emisión de hojas. Si esas hojas son emitidas en intervalos menores de 5 días, esas dosis de nitrógeno deben ser mayores. Y si esas
hojas son emitidas en intervalos mayores de 5 días, disminuya la dosis de nitrógeno. Y observe que cuando ese bulbo de cebolla tiene aproximadamente 20 a 30 milímetros, queremos que tenga más o menos 8 a 10 hojas por manta, ¿no? Entonces esos factores son validadores, ¿no? Y monitorear ese análisis de suelo, esa disponibilidad de fósforo y potasio para ese ajuste más fino y más fiel de esa fertilización. Entonces, algunos análisis de suelo durante ese ciclo de la cebolla son bienvenidos para calibrar mejor esa dosis de nutrientes. Algunos factores importantes para la construcción de sistemas productivos de cebolla. No basta solo tener esa curva de absorción en la mano o el análisis de suelo para producir bien la cebolla. Necesitamos también construir un ambiente planeado en esos medios de cultivo para que tener un mejor desempeño. Y el primer punto, tener esas semillas y plántulas de alto vigor. Si ustedes observan en esta imagen, el tamaño de esta planta, el tamaño de esta y el tamaño de esta. Aquí yo muestro un campo de cebolla en el cual las semillas tenían baja calidad y tenía mucha ocurrencia de nematoides. Entonces es muy importante monitorear esa población de patógenos en el suelo, nematoides y hongos, para tener una rotación de los cultivos adecuado para que el suelo tenga un buen crecimiento de las raíces. Y cuando queremos tener esas plantas exuberantes, bulbos grandes, necesitamos preocuparnos primero con esa formación de sistemas radiculares. Y en ese caso de esas cebollas instaladas por medio de plántulas, es muy importante producir plántulas de calidad. Y para esto necesito buscar suelos que no estén comprometidos en esa solubilidad y invertir en esos sistemas de desalinización, filtrar los sales del agua para por lo menos formar esas plántulas. Y para formar una buena plántula necesitamos juntar una alta fertilización de fósforo y niveles bajos o razonables de nitrógeno, para que tengamos plántulas con altas reservas y con mucho sistema radicular, con un alto sistema radicular en comparación con sus hojas. Necesitamos tener un local de producción de mudas, un vivero que propicie una buena distribución de plantas y que las plantas consigan captar esa radiación solar y tengan altas tasas de fotosíntesis para que conformen esas plántulas de bastante reserva y sea fundamental porque para que después estas mudas tengan estas reservas de un buen sistema radicular para que ellas aprovechen mucho mejor esos nutrientes que vamos a trabajar. Ahora necesitamos preocuparnos con esta estructura del suelo. Si ustedes observan aquí, este suelo sin estructura, con formación de agregados duros que no permiten un buen crecimiento de las raíces. Nosotros queremos suelos en el que los agregados sean permeados por raíces, que sus agregados sean suaves, porosos y permitan una buena respiración de ese sistema radicular. Ese suelo precisa de tener un momento de alta humedad para favorecer esa absorción de nutrientes y también para tener una absorción necesita tener un buen flujo de oxígeno y una absorción va a liberar CO2 también y ese CO2 solo será eliminado del suelo si esa estructura del suelo fuera lo bastante suave y porosa. Y para eso es muy necesario esa inversión de plantas. Aquí en Brasil, Agenchi habla de plantas de cobertura, plantas de rotación, que tienen un sistema radicular abundante. Esas mejores plantas para eso son pastales del género Brachiaria, del género Panicum. El maíz también es una buena planta para dejar un sistema radicular bastante voluminoso, que deje el suelo leve, suave y poroso para un buen crecimiento de raíces. Es muy importante construir esa materia orgánica en el suelo, especialmente en esas superficies.
porque no es solamente importante esa materia orgánica de la superficie, esa de aquí, ella se respira y se pierde rápidamente. La materia orgánica que formada dentro del suelo es respirada y perdida lentamente, propiciando un ambiente con más cargas y más actividad microbiana en ese suelo. Y nosotros esperamos que ese suelo en todo ese perfil de por lo menos 30 centímetros sea leve, suave y poroso, como si fuera un substrato, lo que va a permitir un crecimiento pleno del sistema radicular y un mejor aprovechamiento de los nutrientes. Muchas gracias a todos y me coloco a disposición para cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, Leonardo, por toda esa información que nos compartiste, de enorme valor. Bueno, les decía al inicio de la sesión que la idea era tener este espacio que nos queda de la reunión para poder atender cualquier duda, pregunta que haya surgido en este transcurso de esta hora y de la información que nos comparte Leonardo. Entonces, están abiertos los micrófonos para que se animen a compartir sus preguntas y que Leonardo nos ayude a responder las dudas que hayan surgido. Normalmente esto pasa, ¿no? El primero que se anima es difícil. De los primeros que sacan la primera pregunta, romper el hielo no es fácil. Vitalio, ¿cómo lo ves tú? Bien, Leonardo, muy interesante tu exposición, muy explicativa, didáctica, y la verdad que nos abre una visión distinta probablemente a lo que se viene manejando. Interesante. Quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué factores te ayudan a acumular mayor materia seca en los cultivos? A matéria seca, Esa materia seca tiene un fuerte control genético. El primer factor es la variedad que usted escogió. Desde el punto de vista de manejo, todas esas prácticas que aumenten ese ciclo de cultivo van a aumentar la materia seca. Puedo tener una cebolla con bulbos grandes, con 110 días para colecta o de 130. Si ella aumentar el ciclo, voy a tener más materia seca. En términos de nutrientes, si nosotros tenemos una buena nutrición en fósforo, ese fósforo él es muy relacionado con esa senescencia de la planta. Cuando esa planta está deficiente en fósforo, ella exporta mucho fósforo de las hojas para los bulbos. Y cuando esa concentración de fósforo en la hoja se reduce a una escala más baja, la planta entra en senescencia y su fotosíntesis reduce y esa exportación de asimilados de fotosíntesis para los bulbos queda muy baja. Y si yo mantengo una buena nutrición en fósforo hasta el final del ciclo, la planta tiende a no entrar en senescencia. Inclusive, si el productor aplica mucho más fósforo, vamos a ver que esas plantas van a quedar más exuberantes, como si fuera aplicado nitrógeno, ya que buena nutrición en fósforo, inclusive activa los transportadores de membrana para la absorción de nitrógeno. Y eso ayuda en la materia seca. Y esa buena nutrición en fósforo, el boro también es muy importante. Tenemos esas investigaciones y en nuestros estudios con ese manejo y fertilización en boro en cebolla y observamos esas ganancias de materia seca muy importantes y esa buena nutrición en boro. Pero sin duda yo diría que es uno de los principales factores es aumentar el ciclo de cultivo y que tiene mucho que ver con una buena nutrición en fósforo. Y otro punto muy importante es ese ajuste de población de plantas para que esas hojas inferiores de la planta reciban luz siempre, lo que va a aumentar esa materia seca. No entiendo, no conozco muy el sistema de cultivo, nada del sistema de cultivo de Perú, solo de conversaciones con personas de ACEMES. Pero aquí en Brasil, ese punto importante es que usted haga esa colecta cuando
esos tallos de las plantas pasen más del 90%. Eso es muy importante para que usted tenga una alta materia seca. No sé su sistema de cultivo, cómo se aplica o no allá, pero son muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas para hablar de materia seca, es verdad. Muy amable, muchas gracias. Leonardo, tenemos una serie de preguntas que están surgiendo en el chat. Voy a empezar por la de Gabriel. Él dice, bueno, buenas tardes. Recomienda el uso de urea. En suelos arenosos, el problema de lixiviacin no sería una limitación sabiendo que estará disponible para la planta después de 5 días. Não, No, não será no será si el uso de la urea también estuviera junto con un buen manejo de irrigación. Si usted estuviera perdiendo agua por el drenaje y se afunda, si usted tiene una lámina de irrigación muy encima de la demanda de la planta, ahí usted va a perder nitrógeno. Y yo destaco que si el pH del bulbo está subiendo mucho y usted opta por usar urea, usted puede hacer durante todas las semanas pequeñas dosis, porque las ureas es compatibles con todos los demás fertilizantes. No tiene incompatibilidad. Entonces usted puede hacer lunes, martes, miércoles, cualquier día. Porque en esa semana que usted va a usar esa urea para ayudar a reducir ese pH del bulbo, usted lo hace separado y eso ya te va a prevenir y tiene que tener un buen manejo de la irrigación. Si esa irrigación está en exceso, va a tener no solo ese nitrógeno de la urea y va a perder también otros también. Es muy interesante que a partir del momento que esa planta tiene muchas raíces, principalmente si usted estuviera haciendo algunas aplicaciones de ácido húmico en esa irrigación, usted puede estimular esa actividad de la microbiota del suelo y esa conversión de la urea a amonio y a nitrato va a ser mucho más rápido que esos usuales 5 o 7 días. Y ahí va a aprovechar mucho mejor esa urea. Y es barato, ¿no? Perfecto, gracias Leonardo. Tenemos aquí otra pregunta de Paola Navarro que dice, ¿qué factores o elementos generan la formación de doble bulbo? é o bulbo que não tem centro único, é isso que quer Es dizer? un bulbo que no tiene centro único, es eso. Que tienen doble bulbo, sí. Sí, Paola, ¿tienes ahí tu micrófono? Sí. Creo que hacia allá va orientada la pregunta. Entendo. Olha, de Sí, nutrientes, mira, de nutrientes, el exceso de nitrógeno, él tiende a no tener ese centro único, tener centros dobles o más. Ese es un factor que puede ser importante. Otro factor que puede ser importante, si esa variedad replantada con ese fotoperiodo si esa variedad fue plantada con un fotoperiodo muy corto, porque si es muy corto ese fotoperiodo, esa demanda de nitrógeno disminuye y si esa variedad ya tiene esa sensibilidad al fotoperiodo y usted aún le conozca una dosis alta de nitrógeno, ahí usted aumenta la chance. Entonces, entre más grande sea ese fotoperiodo y cuanto más ajustada sea esa dosis de nitrógeno, en ese límite mínimo, va a ser mayor esa tendencia de tener un centro único. Listo, tenemos por aquí otras más. Mariela Fajardo dice, las nervaduras de la cebolla en esta variedad Campo Lindo, ¿por qué pronuncian el color verde? quando você Cuando usted, en ese caso, usted está viendo así esas partes verdes con partes medio amarillas, ¿es eso lo que usted está diciendo? Sí, no sé si Mariela nos pudiera especificar un poquito más sobre tu pregunta. Buenas tardes. Sí, lo que se observa con esta variedad, como es se cultiva en bastante temperaturas altas, se observa que sus nervaduras de esta variedad se pronuncia bastante el color verde, a diferencia de otras variedades.
se debe también a lo que es la nutrición nitrogenada, o así es la variedad. Gracias. Obrigado. Tem a ver com a Tiene mucho que ver con esa nutrición y con la variedad. La variedad realmente, ella tiene un sistema radicular muy agresivo, muy capaz de absorber y recuperar ese nitrógeno del suelo, ese nitrógeno que usted hubiera aplicado con ese fertilizante. Pero cuando estamos viendo esa hoja reticulada, una parte verde oscura, intensa, y otra parte un poco más clara, reticulado también, es un síntoma de deficiencia de micronutrientes metálicos como cobre, hierro, manganesio y zinc, que puede ocurrir en condiciones de bulbos con pH muy alto y cuando usted no está teniendo estrategias de reducir el pH del bulbo. Algunas aplicaciones de ácido fosfórico o de urea. Y en esa situación de pH muy alto, esos micronutrientes no son absorbidos. Y si eso pasa en una situación de alto ofrecimiento de nitrógeno en el que el bulbo se expande muy rápido, queda evidente esas partes verdes oscuras intercaladas en esos diámetros con partes más claras. Plantas que tienen mucho vigor también evidencian eso mucho más. Gracias, Leonardo. Bueno, tenemos aquí otra pregunta que la hace, que dice, ¿qué se puede hacer cuando tenemos alta infección de nematodos? Nossa, Bueno, no, Dios mío, es una buena pregunta. ¿Qué pregunta de nematodos? Bueno, ¿qué tiene que hacer cuando tiene esos nematodos? Bueno, vamos a comenzar así. Usted debe hacer de todo para no tenerlos. Pero vamos a ver. Si es que debe hacer, la base del manejo de nematoides es la rotación de los cultivos. Cultivares y en esas especies que no sean susceptibles a esos nematodos que vengan generalmente en esa cebolla antes del cultivo de cebolla. Monitorear esas poblaciones del suelo en plantas susceptibles antes de ese cultivo de cebolla. Y si esa población fue alta, use plantas antes de ese cultivo que sean resistentes al nematodo y con efecto antagónico. Entonces necesitamos identificar esas especies. Por ejemplo, si es del género Melaidógeno, que es un género muy común o el más común de que atacar esa cebolla y es muy dañino, necesita cultivarlo principalmente ese género braquiaria. Pastaje en braquiaria es muy importante. O, o crotalarias, expectabilis, que es una opción buena. Si usted también tiene un nematodo Brachylentus brachyurus, que es un nematoide de esas partes articulares, necesita dar preferencia a una especie de crotalaria, puede ser cualquiera de las 4 especies de crotalaria, o mileto también, o maicillo. Entonces necesita identificar esas especies de nematoides para encontrar esa planta de rotación que va a ser la base. Y el segundo punto es el uso de control biológico. Tenemos unos microorganismos como tricoderma, Pecelomices, que son hongos, Poponia, Cladnoscona, que es hongo también, y otros bacilos que son dedicados para manejar esos nemátodos. Y ahora esos productos solo van a funcionar bien si el suelo está vivo, si hay raíces de plantas, si han hecho rotación de cultivos, si hay buena materia orgánica. Y por último, podemos pensar en algunos controles químicos también. Sin embargo, ese control químico debe ser la última herramienta a ser utilizada, ya que son poco eficientes, muy tóxicos y poco aceptados por el mercado consumidor. No es una estrategia moderna, racional de manejo. Entonces, esas otras estrategias podemos pensarlas también. Esa preparación del suelo anticipada con humedad, dejar el suelo expuesto a radiación solar para que algunos nemátodos hagan eclosión en esos ovos y mueran por falta de alimento ante otras plantas antes de las plantas de la cebolla, pero son muchos factores. Pero ese principal es ese, cuidar esa rotación de los cultivos y no plantar esas agencias de plantas en la misma área.
Gracias, Leonardo. Acá seguimos acumulando preguntas. En variedades amarillas, dulces y suaves al uso de fuentes de azufre, ¿cuánto es la mayor cantidad que se recomienda, sabiendo que el azufre es un elemento importante en el metabolismo de la planta? ¿O se debe evitar su uso? A gente precisa de Bueno, fazer necesitamos hacer un monitoramiento de la fertilización del azufre durante ese ciclo. Es importante porque si nosotros partimos de ese supuesto de que no hay azufre en el suelo y aplicamos en esa fertilización y si el suelo ya tiene, habrá un exceso de nutrientes con un aumento de la pungencia. Yo sugiero que no se debe hacer azufre en ese fertilizante de plantío y en la fase inicial y que durante el cultivo algunas análisis de suelo deben ser hechas y si el azufre del suelo estuviera realmente en una parte de baja disponibilidad que sea complementado hasta 20 kilos de azufre por hectárea. Esos 20 kilos de azufre por hectárea sería una cantidad de azufre suficiente para producir en más o menos 60 a 70 toneladas de bulbo de cebolla. Esa extracción total de la Campo Lindo fue de 24 a 25 de enxofre. Entonces, si aplicamos unos 20 en un suelo que no tiene nada, puede atender la planta. Pero lo mejor es hacer un monitoramiento de ese suelo, porque detállese, para hacer ese diagnóstico recto de esa disponibilidad de azufre, esa muestra de suelo debe ser de 20 a 40 centímetros porque ese azufre se acumula en la cama profunda. Y si usted muestra ese suelo de la superficie, nunca va a tener azufre. Entonces, esa planta recupera en la capa de 20 a 40. Esa es la capa que usted tiene que verificar para ver si tiene azufre. Excelente. Bueno, aquí tenemos a Stuart, que nos pregunta cuántas unidades de oro sería el óptimo para la cebolla. naquela sugestão En que esa sugestión que yo pasé para ustedes, esa sugerencia, esa dosis quedaba de 4 a 6,8 kilos por hectárea alrededor del ciclo. Después de compartir la presentación con ustedes, no se preocupen. Esa dosis es dividida semanalmente. Entonces, vamos a hacer una cuenta así básica. Si usted tiene 15 semanas aplicando boro, usted va a aplicar 400 gramos de boro por semana. 400 gramos. En 15 semanas son 6 kilos de boro. Boro, elemento boro por hectárea. Ahí vamos a hacer esos 4 semanalmente. Si usted hace 2 veces por semana de 200 gramos, es mucho mejor. Bien. Bueno, Juan aquí nos pregunta, en un suelo franco arcilloso con aguas conductivas eléctricas de 4.5 centímetros, ¿es recomendable para producir la variedad Campo Lindo? esse solo não está Ese recomendado. suelo no está recomendable para casi nada. Pero ya sabemos que los productores tienen un esfuerzo espectacular y muchas cosas que nosotros creamos que en la ciencia no funciona, pues los productores hacen que funcione. Entonces es muy desafiante, la verdad, para cualquier variedad en esa salinidad. Bueno, es muy importante que cuando usted tenga esa salinidad alta, trasplante esas plántulas muy vigorosas con bastante sistema radicular. Y también que haga uso, por ejemplo, de ácido húmico, que ácido húmico puede generar un efecto de cargas cercanas a ese sistema radicular y amenizar un poco ese efecto de la alta salinidad. Ahora, no tengo un experimento específico para comparar la variedad Campo Lindo con las otras variedades y juzgar si esa variedad es más o menos susceptible a los efectos maléficos de la salinidad excesiva. Listo. Samuel dice, ¿se ha relacionado la acumulación de grados día de la cebolla con la fertilización que necesita según los grados acumulados?
Sim, Sí, esta curva de absorção esa curva de absorción que mostré, o tempo estava ese em dias, tiempo estaba en días, mas nós temos os dados pero tenemos también esos datos climáticos que nos permiten calcular esos grados día en cada fase. aqui por uma questão Aquí por una cuestión falar de didáctica de hablar ciclo, não colocamos, esas partes del ciclo, no lo colocamos, pero sí es posible hacerlo, de grau convertir en grados día, pero tomando por base que tomando en base que el momento marcante cebola é a en la cebolla es la bulbificación. Basta simplemente saber que el 70% del nitrógeno y fósforo debe ser antes de la bulbificación, porque en su experiencia local usted va a saber cuándo eso pase. Y el 70% del potasio después de esa bulbificación completa. aspecto que Un aspecto que el grado día puede fallar y que nosotros debemos tener cuidado es que si hay temperaturas extremas y si hubiera periodos nublados también. Porque cuando usted tiene altas temperaturas con periodos nublados, esa planta acumula muchos grados día, pero ella no se desarrolla. Entonces, en esa situación usted estaría recomendando una fertilizante en una situación que la planta no está en una condición de crecimiento buena. Entonces, si es posible hacer estas curvas, si es necesario, es muy fácil de expresar ese tiempo en grados día. En esa curva de absorción original, en cada fase de la colecta nosotros escribimos con cuántas hojas están las plantas de cebolla y cuál es el tamaño del bulbo para que ahí usted pueda cambiar de región fácilmente y reproducir esas informaciones. aqui no Brasil essa cebola Aquí tem en Brasil esa cebolla tiene un ciclo de casi 150 días. Gracias, Leonardo. Bueno, hasta aquí llegaron las preguntas por el chat, pero vemos que el señor Fernando Marión estaba levantando la mano. Tal vez quiera compartir algo con nosotros. Fernando, ¿nos oyes? Pronto algo con el micrófono. No sé si tal vez, Fernando, lo pudieras escribir en el chat y aquí vemos cómo tomamos tu pregunta o comentario. Bueno, mientras eso sucede, no sé si hayan preguntas o comentarios adicionales. Los seguimos recibiendo vía chat o si alguien quiere activar los micrófonos, está más que bienvenido para compartirnos sus preguntas. Demos ahí un par de minutitos a ver si se animan. Último ánimo, Vitalio, para resolver todas las dudas. Sí. Eh, Leonardo, una consulta. Uno probablemente de las incertidumbres mayores que cada día pasa la agricultura es el tema del cambio climático. Cada vez el clima no es tan igual que que el año pasado, por el estilo. ¿Estas variaciones climáticas afectan las curvas de absorción? afetam Afectan, pero es posible adecuarlas. Por ejemplo, esos años más calientes, ese ritmo de crecimiento de la planta es mucho más rápido. Entonces esa cantidad de nutrientes semanales debe ser mayor. Los años más fríos o más nublados, ese ritmo de crecimiento es más lento. Y eso hace que esas dosis semanales sean menores. Entonces, por eso es que yo coloqué de la primera a décima semana, de la décima a la quinceava, pero también puede ser que en un año frío pueda que tenga unas 2 semanas más hasta la plena bulbificación, como hasta la colecta también. Exigen una distribución mejor. Bueno, es bastante interesante esa pregunta. Esas variaciones climáticas, ¿cómo van a impactar? Cuando estamos aquí discutiendo esa nutrición de la planta, ese peso, ¿qué pesan los nutrientes en la materia seca? Hasta el 10%. Los otros 90% es carbono, hidrógeno y oxígeno, que son adquiridos por fotosíntesis y esa absorción de agua. Entonces, esa planta
cuando tiene esa condición de temperatura, radiación muy alterada, esa planta puede acabar no aprovechando bien los nutrientes y puede influir en ese potencial productivo, temperaturas extremas, para más o para menos. Entonces, así, cuando tengo un poco más caliente, más un poco más frío, pero todavía está en la franja ideal, ella va a alterar un poco la dirección del ciclo. Pero si tenemos una condición muy diferente, este año, por ejemplo, en nuestra región de cultivo, tuvimos heladas intensas en un periodo, en periodos de ondas de calor también, de temperaturas que ya pasaron de 38 a 40 grados. Entonces, en esas situaciones, esa pérdida de productividad es inevitable. Pero es muy importante que los agricultores y los técnicos en estas condiciones de incertezas climáticas no tengan un sistema agrícola muy uniforme. ¿Qué quiero decir con esto, con muy uniforme? Que no coloquen una única población, que no usen un único suelo, que no use una única estrategia. Tal vez si usted tiene una población más baja de cultivo, una fertilización un poco más generosa en una área, un poco menos en otra, en épocas de planteo más distribuidas, usted va a disminuir el ritmo, el riesgo muy bastante. Entonces, si se tienen varios cultivos, puede ser que uno se perjudique en algún momento, pero otros cultivos puede que no, y su promedio final va a mejorar. Pero sí intervenga en esa curva. Pero no varíe el número de nutrientes por tonelada de cebolla, pero sí cuántas toneladas de cebolla va a conseguir, eso sí puede alterarse. Perfecto, Leonardo. Bueno, tenemos aquí un último comentario de Samuel Molina, que el comentario no está formulado como pregunta, pero él nos dice fertilización y TRIPS. Muy probablemente lo que quiere aquí él conocer es cómo se maneja esa relación entre los planes de fertilización, nutrición y control de TRIPS. O TRIPS, TRIPS es un insecto que se beneficia por esa parte de los tejidos, por esa senescencia de los tejidos. Entonces tienen estos tejidos de esas tesis de maestría y de doctorado que estudian esa relación con los nutrientes. Por ejemplo, esas plantas con alto contenido de nitrato, ellas son atractivas para los TRIPS. Entonces esos TRIPS se benefician. Ese color verde muy intensa también atrae ese trip. Y cuando ese amarelo atrae esos pulgones, el verde muy intenso puede atraer el trip. Y eso tiene mucho a ver con ese exceso de nitrógeno. Pero, por ejemplo, si usted exagera en esa fertilización de potasio, puede hacer substracción de calcio y esos tejidos también van a quedar mucho más flácidos y más susceptibles a ese aparato bucal de TRIPS. Entonces, una planta bien nutrida, bien equilibrada, realmente es una planta que será menos susceptible a esa ocurrencia del TRIPS. Es una plaga muy complicada aquí en Brasil en su manejo. Es terrible. Nosotros tenemos una estación de cultivo aquí en nuestra región de hace unos 4 meses. Los 2 primeros meses esa siembra fue fácil, pero esa última fue muy difícil. Leonardo, aquí nos formula Yesmith una pregunta que yo creo que ya comentamos parte de esto en una pregunta anterior, pero él nos dice, ¿a qué se debe la aparición del verdor de la cebolla al comienzo de la cosecha? eu não entendi a pergunta. Creo que no entendí muy bien la pregunta. No sé, Yasmith, si no lo pudieras extender, pero lo que quiero entender es esas apariciones de verdor de la cebolla que ellos están presenciando al comienzo del proceso de cosecha. Verde nos bulbos? Bulbo verde? Un bulbo verde, tú dices. No, sino que en el cuello de la planta en el cuello de la planta se aparece como un halo verde. O sea, no es completamente todo el bulbo es amarillo, sino que en el cuello aparece un halo verde. É muito provável. Bueno, es muy probable que yo todavía no vi eso en mi cultivo,
pero en uno de los materiales. Cuando usted combina esas bajas poblaciones con exceso de nitrógeno, puede ser que haya una formación de clorofila en esa parte, en el pseudocaulo, en el pseudotallo, y es muy probable que sea un exceso de nitrógeno. Hay una persona que se me olvidó de las semes, que yo le dije que tomara esas fertilizaciones que estaban practicando los productores para yo ver si están concordantes con esas curvas de absorción. Y percibí que esas dosis de nitrógeno y principalmente de potasio son muy altas. Como el objetivo del cultivo aquí en esas partes grandes, esa población queda baja, entonces el nitrógeno, si es muy alto, esa tendencia es que va a quedar verde. Entonces, por eso uno de los indicativos para usted ajustar esas dosis del nitrógeno después de ese 30% del final del ciclo, inclusive, es esa coloración y la largura y el diámetro de ese pseudotallo. Si estuviera muy grueso, si estuviera muy blanco y después muy verde, usted debe trabajar en esas dosis mínimas de nitrógeno en la fase final y o quedarse una semana sin aplicar nitrógeno. Excelente, Leonardo. Bueno, hasta ahora no nos llegan más preguntas. No sé si alguien, como último llamado, tiene algún comentario ya llegando a los últimos minutos de nuestra sesión para no desaprovechar como este espacio. Si no hay más preguntas y dudas, yo creo que le podemos dar entonces cierre a esta maravillosa sesión. Aquí primero agradecerles a todos ustedes por haberle visto el valor a esta reunión de Seminis contigo de curvas de extracción para Campo Lindo y por supuesto a ti, Leonardo, por habernos acompañado en esta sesión, por habernos nutrido de todos esos conocimientos tan maravillosos. Esperamos muy próximamente poder acompañar esto con otra sesión que nos permita conocer un poco más del manejo del cultivo de cebolla, para lo cual, pues por supuesto, los estaremos convocando a todos, a ti también, Vitalio, por haber hecho esto posible, y pues esperamos a una próxima sesión y estar reunido de nuevo con todos. Gracias a ti, Natalia, y a todos ustedes, Leonardo, muy espléndida exposición realmente. Y bueno, y gracias a todos los amigos técnicos, ingenieros, dueños de los fondos. Yo creo que ha sido muy nutritiva esta reunión. Muchas gracias a todo el equipo Seminis Valle. Sí, Vitalio, gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde. Agradeço a todos. Muchas gracias a todos y espero que en breve podamos conocer esos sistemas de producción de cebolla en su país para que mis consideraciones sean más realistas, porque yo tuve que imaginar muchos de los sistemas de cultivo para hacer esta conferencia, pero espero que haya sido útil y que el tiempo de ustedes haya sido bien aprovechado en esta tarde con nosotros. Excelente, Leonardo. Foi muito bom. Muito obrigado aí. Estuvo Gracias, muy bueno, de Leonardo. verdad. Muchas gracias.